Hola amigos, ¿cómo están? Saludos cordiales. En un vídeo anterior vimos cómo se realizaba el diseño de un esquema de una piscina, o sea, del cuadro de una piscina o pileta mediante el programa de diseño CAD Simu. Aquí veis el esquema y aquí está el cuadro que he montado. Vamos a verlo, a ver su montaje paso a paso. Eso sí, vamos a evitar la colocación que quedarían de los elementos. Vamos a ver la instalación paso a paso de lo que es el cableado y la colocación del conmutador y la luz, y además su puesta en funcionamiento. Aquí estamos viendo el cuadro. Hemos colocado un bornero de alimentación y de salida, o sea, de entrada y de salida. Disponemos de un diferencial y 3 circuitos. No lleva interruptor general o termomagnético general, puesto que es un cuadro secundario y no lo necesita. Entonces, diferencial termomagnético de 16 amperios que alimenta el transformador de los focos de la piscina, el termomagnético de 10 para alimentar la maniobra del contactor y el reloj, y el termomagnético de 16 para alimentar la línea de fuerza que alimenta el motor. Y aquí, como veis, el transformador para alimentar los focos. Aquí vemos el esquema: fase de entrada, neutro de entrada, diferencial, y aquí se puentean los 3 termomagnéticos. Aquí lleva la línea de tierra que va conectada al transformador y al motor. Aquí a la salida del termomagnético de 16 amperios que va a los focos se alimenta el transformador, y el transformador tiene una salida de 12 voltios para alimentar los focos. 12 voltios en corriente alterna, 300 voltamperios de potencia el transformador, que anteriormente se usaban lámparas incandescentes y hacía falta un transformador de 300 voltamperios por cada foco. Pero ahora, con los focos LED, que tienen una potencia bastante reducida, podemos alimentar con este transformador todos los focos de la piscina. Aquí tenemos el circuito de fuerza que va al motor. Primero, el termomagnético de 16 amperios. Segundo, el guardamotor. Alimentamos con 2 cables, pero como el guardamotor es trifásico, debemos alimentar y volver a alimentar para que no se quede ninguna bobina ni magnética ni térmica sin alimentar. O sea, que se entra por un polo, se da la vuelta y se vuelve a entrar por el otro, para que la corriente pase a través de todas las bobinas de protección, tanto térmicas como magnéticas. Y aquí por último tenemos el contactor, que se podría haber puesto un bipolar modular de módulo, pero no dispongo, y se utiliza uno tripolar, pues utilizando 2 contactos de los 3. Y aquí por último
está el motor. Aquí tenemos el termomagnético de maniobra. Con el neutro alimentamos la lámpara, la bobina del contactor, el reloj, la bobina del contactor y la lámpara. Y aquí tenemos un conmutador para que la función sea automática a través del contacto del reloj o bien sea manual directamente alimentando la bobina del contactor. O sea que habéis visto el esquema donde podemos activar el motor de una forma manual o automática. Vamos a comenzar el cableado del cuadro colocando primeramente neutro de entrada, fase de entrada, los dos cables de salida hacia los termomagnéticos y el cable de tierra que va al transformador y va al motor. Aquí tenemos neutro de entrada, hacia el diferencial, los cables lógicamente, como veis, están medidos puesto que estuvieron montados en el cuadro y he tenido que desmontarlos. Aquí está la fase de entrada, al diferencial, a continuación los cables de fase y neutro que, como veis, los tengo marcados. Neutro, neutro al termomagnético de 16, primero al de 10 y al segundo de 16.
A continuación, realizamos la conexión de la fase de salida del diferencial hacia el primer termomagnético Perdón, aquí hubo un pequeño error. Ahí está. El neutro venía en este lado. Y aquí. Aquí viene la fase. Y aquí la otra fase. Ahí está. Ahora está perfecto. Es que hubo un pequeño error y cambié el neutro de lugar. Ahora está cada cable donde le corresponde. Neutro, fase, neutro, fase, neutro y fase, y tercer magneto térmico, neutro y fase. Y a continuación colocamos la línea de tierra que viene aquí se conecta al transformador ahí, bajamos para que esté mejor, ahí. Y este cable que conecta con la salida de tierra que alimenta el motor. Y ya tenemos la conexión de la entrada hacia el diferencial, los tres puentes, y la entrada de tierra conectada hacia el transformador y hacia la salida que va
para el motor. Aquí vemos el esquema y veis aquí los números, lo he numerado: 1, 2, el 3, la línea de tierra, 4, 5, 4, 5, 4, 5 y 4, 5, que reparten hacia los termomagnéticos, y 6 y 7, el 6 es el neutro y el 7 la fase, que van hacia el transformador, y el número 8 y el número 9 son los que salen del transformador. La sección con la que alimentamos el cuadro es de 6 milímetros y la salida que corresponde a 16 amperios es de 2,5 milímetros, que es la sección con la que vamos a alimentar el transformador. Y a la salida vamos a poner un cable de 6 milímetros, puesto que al bajar la tensión va a subir la intensidad en el consumo, y por consiguiente vamos a llevar la sección de 6 milímetros desde el transformador hacia el bornero. Vamos a conectar desde el termomagnético el neutro hacia el transformador. 230, esta borna con esta, aquí también 230 y aquí, pero aquí para una línea más larga de 25 metros y para una línea de 40 metros aproximadamente. Tenemos el neutro conectado al transformador, 230 voltios, y a continuación el cable de fase, que es el número 7. Ahí queda bien. Hay veces que hay que romper una pestaña de la canaleta y otras veces, como en este caso, que no hace falta romper pestaña ninguna. Aquí llevamos la fase hacia el transformador.
A continuación, realizamos la conexión desde el transformador hacia la borna de salida. Vamos a ponerlo por debajo . Aquí no hay fase ni neutro a la salida del transformador. Entonces le coloco los dos cables de color negro. Quitamos la marca . Y ya quedaron colocados los cables de alimentación del transformador. Cables tanto de entrada como de salida. A continuación vamos a realizar la conexión desde el termomagnético de 16 hacia el guardamotor y posteriormente hacia el contactor. Conectamos el L1 del termomagnético al guardamotor. Termomagnético a guardamotor y termomagnético la fase de termomagnético hacia el L3 que está marcado . Ahí está.
L3 del guardamotor. Y a continuación la borna inferior del guardamotor vuelve a realimentar la borna que queda libre. O sea, tenemos neutro de entrada, neutro de salida, fase de entrada, fase de salida, y vuelve a entrar aquí a la otra borna del guardamotor para que queden alimentadas las tres bornas magnéticas y las láminas bimetálicas, puesto que un guardamotor tiene protección térmica y magnética. Neutro a neutro sigue fase, fase, fase y vuelve a entrar al guardamotor. A continuación alimentamos desde la salida del guardamotor hacia el contactor. Y la salida del neutro del guardamotor, que también va al contactor. Son tres contactos abiertos y un auxiliar cerrado. Aquí es exacto. Ahí está. Perfecto. Y ahora, a continuación, colocamos los cables hasta la salida para el bornero. Aquí colocamos el cable neutro de salida a la salida del bornero, o sea, el cable de salida del contactor ahí, parece que queda mejor en este lado, ahí, eso es.
y el cable de fase de salida del contactor Este montaje, como veis, se está haciendo con fase y neutro, pero también es válido para hacerlo con dos fases vivas, como se le suele llamar, o dos fases activas también. Igualmente debo decir que aquí se está haciendo de forma didáctica y de forma experimental y se ha montado sobre madera, pero para montar un cuadro realmente para para el control del motor y alumbrado de una piscina, lo recomendable es comprar uno de tantos modelos como hay de cuadros del material apropiado y de la forma adecuada. Ya hemos terminado, diríamos, la parte de fuerza o de alimentación y solamente nos quedaría lo que es el circuito de maniobra para alimentar el reloj y el contactor. El montaje y la puesta en funcionamiento del cuadro lo veremos en un segundo vídeo. Gracias por vuestra atención.